Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y capítulo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, primera parte, capítulo 3, como el señor guste, traducido por Miguel Bartual en la página Wikisource de dominio público. 3 segundos antes de la recepción de la carta de J. P. Hobson, estaba yo tan lejos de la idea de perseguir al unicornio como de la de buscar el paso del noroeste. 3 segundos después de haber leído la carta del honorable secretario de la Marina, había comprendido ya que mi verdadera vocación, el único fin de mi vida, era cazar a ese monstruo inquietante y liberar a él de él al mundo. Sin embargo, acababa de regresar de un penoso viaje y me sentía cansado y ávido de reposo. Mi única aspiración era la de volver a mi país, a mis amigos, a mis pequeño alojamiento del jardín de plantas con mis queridas y preciosas colecciones. Pero nada pudo retenerme. Lo olvidé todo. Fatigas, amigos, colecciones, y acepté sin más reflexión la oferta del gobierno americano. Además pensé, todos los caminos llevan a Europa y el unicornio será lo bastante amable como para llevarme hacia las costas de Francia. El digno animal se dejará atrapar en los mares de Europa en aras de mi conveniencia personal, y no quiero dejar de llevar por lo menos medio metro de su alabarda al Museo de Historia Natural. Pero mientras tanto debía buscar al narval por el norte del Pacífico, lo que para regresar a Francia significaba tomar el camino de los antípodas. Conseil, grité impaciente. Conseil era mi doméstico, un abnegado muchacho que me acompañaba en todos mis viajes, un buen flamenco por quien sentía yo mucho cariño y al que él correspondía sobradamente. Un ser flemático por naturaleza, puntual por principio, cumplidor de su deber por costumbre y poco sensible a las sorpresas de la vida. De gran habilidad manual, era muy apto para todo servicio, y a pesar de su nombre, jamás daba un consejo, incluso cuando se le pedía que lo diera. El roce continuo con los sabios de nuestro pequeño mundo del jardín de plantas había llevado a Conseil a adquirir ciertos conocimientos. Tenía yo en él un especialista muy docto en las clasificaciones de la historia natural. Era capaz de reconocer con una agilidad de acróbata toda la escala de las ramificaciones de los grupos, de las clases, de las subclases, de los órdenes, de las familias, de los géneros, de los subgéneros, de las especies y las variedades. Pero su ciencia se limitaba a eso, clasificar. Tal era el sentido de su vida, y su saber se detenía ahí. Muy versado en la teoría de la clasificación, lo estaba muy poco en la práctica, hasta el punto de que no era capaz de distinguir, así lo creo, un cachalote de una ballena. Y sin embargo, cuán digno y buen muchacho era. Desde hacía 10 años Conseil me había seguido a todas partes donde me llevara la ciencia. Jamás le había oído una queja o un comentario sobre la duración o la fatiga de un viaje, ni una objeción a hacer su maleta para un país cualquiera, ya fuese la China o el Congo, por remoto que fuera. Se ponía en camino para un sitio u otro sin hacer la menor pregunta. Gozaba de una salud que desafiaba a todas las enfermedades. Tenía unos sólidos músculos y carecía de nervios, de la apariencia de nervios, moralmente hablando, ¿se entiende? Tenía 30 años y su edad era a la mía como 15 es a 20. Se me excusará de indicar así que yo tenía 40 años. Conseil tenía tan solo un defecto: formalista empedernido. Nunca se dirigía a mí sin utilizar la tercera persona, lo que me irritaba bastante. Conseil, repetí, mientras comenzaba febrilmente a hacer mis preparativos de partida. Ciertamente yo estaba seguro de un muchacho tan abnegado. Generalmente no le preguntaba yo nunca si le convenía o no seguirme en mis viajes.
podía prolongarse indefinidamente de una empresa arriesgada en persecución de un animal capaz de echar a pique a una fragata como si se tratara de una cáscara de nuez. Era para pensarlo incluso para el hombre más impasible del mundo. ¿Qué iba a decir Conseil? Conseil, grité por tercera vez. Conseil apareció. Me llevaba el señor. Sí, muchacho, prepárate. Prepárate. Partimos dentro de 2 horas. Como el señor Custer, respondió tranquilamente Conseil. No hay un momento que perder. Mete en mi baúl todos mis utensilios de viaje, trajes, camisas, calcetines, lo más que puedas y date prisa. Y las colecciones del señor, recordó Conseil. Nos ocuparemos luego de eso. Como el Archaeoderium, el Hierancterium, el Oreodon, el Queropótamo y las demás osamentas al señor. Las dejamos en el hotel. Y el Babirusa vivo del señor lo mantendrán durante nuestra ausencia. Voy a ordenar que nos envíen a Francia nuestro zoo. Es que no regresamos a París. Sí, naturalmente, respondí evasivamente, pero regresamos dando un rodeo. El rodeo que el señor quiera. Oh, poca cosa. El camino un poco menos directo es. Eso es todo. Viajaremos a bordo del Abraham Lincoln, como convenga el señor, respondió Conseil con la mayor placidez. Sabes, amigo mío, verás, se trata del monstruo del famoso narval. Vamos a librar de él en los mares. El autor de una obra en 2 volúmenes sobre los misterios de los grandes fondos submarinos no podía sustraerse a la expedición del comandante Farragut. Misión gloriosa, pero también peligrosa. No se sabe a dónde nos llevará esto. Esos animales pueden ser muy caprichosos, pero iremos de todos modos con un comandante que no conoce el miedo. Yo haré lo que haga el señor, dijo Conseil. Piénsalo bien, pues no quiero ocultarte que este viaje es uno de esos de cuyo retorno no se puede estar seguro, como el señor guste. 1/4 de hora más tarde nuestro equipaje estaba preparado. Conseil lo había hecho en un periquete y yo tenía la seguridad de que nada faltaba, pues clasificaba las camisas y los trajes tan bien como los pájaros o los mamíferos. El ascensor del hotel nos depositó en el gran vestíbulo del entresuelo. Descendí los pocos escalones que conducían a un piso bajo y pagué mi cuenta en el largo mostrador que estaba siempre asediado por una considerable muchedumbre. Di la orden de expedir a París mis partos de animales disecados y de plantas secas y dejé una cuenta suficiente para la manutención de la Babirusa. Seguido de Conseil tomé un coche. El vehículo, cuya tarifa por carrera era de 20 francos, descendió por Broadway hasta Union Square. Siguió luego por el Fourth Avenue hasta su empalme con Broadway Street. Se adentró por la Catherine Street y se detuvo en el muelle 34. Allí el Catherine Ferry Boat nos trasladó hombres, caballos y coche a Brooklyn, el gran anexo de Nueva York, situado a la orilla izquierda del río del Este, y algunos minutos nos depositó en el muelle en el que el Abraham Lincoln vomitaba torrentes de humo negro por sus 2 chimeneas. Trasladóse inmediatamente nuestro equipaje al puente de la fragata. Me precipité a bordo y pregunté por el comandante Farragut. Un marinero me condujo a la toldilla y me puso en presencia de un oficial de agradable aspecto que me tendió la mano. ¿El señor Pierce Aronnax?, preguntó. El mismo, respondí. Comandante Farragut, en persona. Bienvenido a bordo, señor profesor. ¿Tiene preparado su camarote? Me despedí de él y, dejándole ocupado en dar las órdenes para aparejar, me hice conducir al camarote que me había sido reservado. El Abraham Lincoln había sido muy acertadamente elegido y equipado para su nuevo cometido. Era una fragata muy rápida, provista de aparatos de caldeamiento que permitían elevar a este
6 atmósferas la presión del vapor. Con tal presión, el Abraham Lincoln podía alcanzar una velocidad media de 18 millas y 3 décimas por hora. Velocidad considerable pero insuficiente, sin embargo, para luchar contra el gigantesco cetáceo. El acondicionamiento interior de la fragata respondía a sus cualidades náuticas. Me satisfizo mucho mi camarote, situado a popa y contiguo al cuarto de los oficiales. Aquí estaremos bien, dije a Conseil. También, si me lo permite el señor, como un Bernardo en la concha de un pulsino. Dejé a un Conseil ocupado en instalar convenientemente nuestras maletas y subí al puente para seguir los preparativos de partida. El comandante Farragut estaba ya haciendo largas las últimas amarras que retenían al Abraham Lincoln en el muelle de Brooklyn. Así pues, hubiera bastado un cuarto de hora de retraso, o menos incluso, para que la fragata hubiese zarpado sin mí y para perderme esta expedición extraordinaria, sobrenatural y verosímil, en cuyo verídico relato habrá de hallar sin duda la incredulidad de algunos. El comandante Farragut no quería perder ni un día ni una hora en su marcha hacia los mares en el que acababa de señalarse la presencia del animal. Llamó a su ingeniero. ¿Teneme suficiente presión?, le preguntó. Sí, señor, respondió el ingeniero. Go ahead, gritó el comandante Farragut. Al recibo de la orden, transmitida a la sala de máquinas por medio de los aparatos de aire comprimido, los maquinistas accionaron la rueda motriz. Silbó el vapor al precipitarse por las correderas entreabiertas y gimieron los largos pistones horizontales al impeler a las bielas del árbol. Las palas de la hélice batieron las aguas con una creciente rapidez y el Abraham Lincoln avanzó majestuosamente en medio de un centenar de ferry boats y de tenders cargados de espectadores que lo escoltaban. Los muelles de Brooklyn y de todas las partes de Nueva York que bordeaban el río del Este estaban también llenos de curiosos. 3 hurras sucesivos brotaron de 500.000 caracantas. Millares de pañuelos se agitaron en el aire sobre la compacta masa humana y saludaron al Abraham Lincoln hasta su llegada a las aguas del Hudson, en la punta de esa alargada península que forma la ciudad de Nueva York. La fragata, siguiendo por el lado de New Jersey, la admirable orilla derecha del río bordeada de hotelitos, pasó entre los fuertes que saludaron su paso con varias salvas de sus cañones de mayor calibre. El Abraham Lincoln respondió al saludo arriando e izando por 3 veces el pabellón norteamericano, cuyas 39 estrellas resplandecían en su pico de mesana. Luego modificó su marcha para tomar el canal balizado que sigue una curva por la bahía interior formada por la punta de Sandy Hook y costeó esa lengua arenosa desde la que algunos millares de espectadores lo aclamaron una vez más. El cortejo de boat y tenders siguió a la fragata hasta la altura del Lightboat, cuyos 2 faros señalan la entrada de los pasos de Nueva York. Al llegar a ese punto, el reloj marcaba las 3 de la tarde. El práctico del puerto descendió a su canoa y regresó a la pequeña goleta que le esperaba. Se forzaron las máquinas y la hélice batió con más fuerza las aguas. La fragata costeó las orillas vagas y amarillentas de Long Island. A las 8 de la tarde, tras haber dejado al noroeste el faro de First Island, la fragata surcaba ya a todo vapor las oscuras aguas del Atlántico. Bueno, amigos, este vídeo va a ser un pelín más corto. Es un capítulo solo. El capítulo 3 de la primera parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Miguel Bartual en Wikisource. Pues nada, amigos.
vemos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. La boca parece que sí. Cuídense. Un besito a